Y acá leo, por ejemplo, un artículo que dice el milagro científico que devuelve la audición. Me acordé inmediatamente, se los comentaba a ustedes también, de mi querido amigo, hermano, realmente hermano de la vida, Sebastián Torrens. Él es un tucumano que se especializó hace ya años y se radicó, se sigue especializando en Buenos Aires, realiza implantes cocleares y más allá de que en serio es un hermano de la vida, el querido Chinito Torrens, como profesional médico participa de esto que, por ejemplo, en el artículo se titula como el milagro científico que devuelve la audición, y quería preguntarle un poco a él respecto de esta práctica. ¿Cómo está, Chino, querido? Buen día. Hola, querido, ¿cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Para mí es un placer hablar con vos, compartir esto que es para nosotros una cosa muy linda, es una satisfacción diaria que tenemos acá con los pacientes y bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, queríamos en serio, más allá del vínculo de amistad profundo que nos une, bueno, sos un apasionado de esto que haces, por ahí en muchas charlas cuando tenemos la oportunidad de reencontrarnos, vos nos contás con mucha pasión a tus amigos lo que significa tener esta chance, lo que significa tu trabajo y esta chance, digo, de poder devolverle la audición a una persona o de que pueda oír por primera vez. Y te quería preguntar esto porque por ahí creo que hay cierto todavía escepticismo en torno a la práctica de los implantes cocleares. ¿Es realmente así como dice este artículo, que es el milagro científico que devuelve la audición? Sí, tal cual. A ver, yo creo que ha sido uno de los grandes avances de la medicina de los últimos 20 años, el hecho de poder... A ver, el oído es el único sentido implantable. Hoy, a la fecha, el único sentido que se puede implantar es el oído. Mira vos. Nosotros tenemos cinco sentidos, que es el gusto, el olfato, la visión, la audición y el tacto. ¿Sí? Esos son los 5 sentidos que tenemos. El único sentido que se puede implantar es el oído. Y no solo que se puede implantar, sino que se ha logrado tecnología que igualan casi, no digo al 100%, porque la anatomía, la fisiología humana es una máquina perfecta, pero llega muy cercano a lo que es la audición normal de un paciente. ¿Sí? Bien. Bien. Y cuando vos decís devolver la audición, es algo muy lindo, en realidad. Es algo muy lindo, ¿por qué? Porque en realidad el que escucha es el cerebro, ¿sí? Ajá. Nosotros lo que hacemos es mandarle información al cerebro de ese oído que dejó de escuchar, ese oído que dejó de mandar información. Entonces, eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque es un paciente que de repente dejó de escuchar, o con el tiempo fue perdiendo audición, o con el tiempo se fue aislando. Un montón de nosotros tenemos un familiar, un tío, un padre, un amigo que se fue aislando, dejan de ir a reuniones y demás. ¿Por qué? Porque empiezan a perder audición y esas reuniones ya terminan siendo más un trastorno, una molestia. Entonces, vos le devolvés audición y le devuelves calidad de vida al paciente, a la familia y demás. Entonces, es algo excelente. ¿Cómo? Y no solo va Sí, dale. Un segundo termina. Y no solo que estamos... Porque nosotros decimos devolver la audición, que es algo hermoso, que es muy satisfactorio. La verdad que el paciente es muy emotivo cuando el paciente se da cuenta que empieza a tener habilidades de vuelta. Pero hay un punto importante, que no solo que devolvemos, sino que también le damos audición al paciente que nació sordo. Claro. ¿Sí? Claro, eso es lo que vos planteabas hace un ratito. Claro. Sí. Entonces estamos hablando que estamos abarcando los dos extremos de la vida, y la vida en el medio si pasa algo. Pero un nenito que nace, un bebé que nace sordo, es un bebé que si nosotros no nos ocupamos de ese nene ahora cuando nació, es un paciente que en el futuro va a ser un paciente sordomudo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita escuchar. Si al cerebro vos no lo estimulás con audición, nunca puedes generar un vocabulario, nunca puedes generar un desarrollo de su vida auditiva para poder no solo escuchar, sino hablar. Claro, claro, para poder interpretar esas señales, digamos, para que conozca qué son esas señales. Exactamente. Bien. Que un paciente adulto
un paciente adulto ya las conoce, Claro. porque ya toda su vida escuchó, entonces el cerebro de ese paciente ya sabe escuchar y sabe hablar. Lo que pasa es que de repente se le cortó la señal sonora. Entonces el paciente que nace sordo, vos tenés que enseñarle a escuchar ese cerebro. Entonces, nosotros, llegando a un paciente al año de vida, nosotros hoy estamos implantando a pacientes que tienen 1 año que le diagnosticamos pérdida auditiva. Ya están apareciendo trabajos donde muestran que a partir de los 6 meses ya se podría implantar. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante, es un cambio total, es para nosotros culturalmente hay un cambio importante, porque vos fijate que un paciente que tiene que usar un anteojo, por ejemplo, no es tan complicado como hacerlo usar un audífono. Un paciente adulto que vos le decís necesita audífono y siente como que, ¿qué pasó acá? No sabés que me quedó, vos me diste por primera vez, charlando de esto, vos me diste este ejemplo y no sabés que me quedó hiper grabado, porque me parece como muy, muy concreto de cómo por ahí socialmente se normaliza lo que estás diciendo. El uso del anteojo. Exactamente. Como que está todo bien, no pasa nada, pero no se normaliza tanto quien lo tiene que usar como quien observa o cómo observa quien tiene un audífono o un implante, ¿no? Claro, pero vos fíjate lo lindo que es esto, que yo a un paciente adulto hoy, que le digo que tiene que usar un audífono, me cuesta mucho. Claro. Me cuesta mucho, ¿por qué? Porque no, me siento que soy un viejo, que voy a usar. Vos fíjate el cambio cultural que hay, que hoy mis pacientes que están implantados desde su nacimiento, al procesador, que es lo que se ve, que es como un audífono que queda afuera, el procesador del implante coclear, les ponen stickers, le ponen de colores fosforescentes, colores, o sea, hoy los nenes lo muestran. Claro, lo tienen incorporado hoy, como algo normal y como vos decís, lo muestran, ellos, lo exhiben. Exactamente. Yo tengo unas nenitas, que son 2 nenitas implantadas, 2 hermanitas, ¿sí? Y compiten a ver quién tiene el procesador más lindo, quién se le ve más. ¿Entendés? Sí. Es como que vos fíjate cómo han cambiado las cosas y eso está muy bueno porque es calidad de vida. Vos ese paciente que lo implantás, le haces el implante coclear al nacimiento, es un paciente que lo reinsertás a la vida habitual, lo reinsertás a la vida social. Son pacientes que más adelante se van a desarrollar en un colegio normal, se van a desarrollar en un trabajo normal. Es algo que antes era impensado. ¿Sí? La verdad que es algo muy lindo. Y así también el paciente adulto, hoy cada vez las expectativas de vida son más largas. Claro, ¿sí? claro. Porque ha mejorado muchas cosas. Y el paciente adulto va perdiendo la audición, todos nosotros vamos a ir perdiendo la audición. Entonces tener la opción no solo de un audífono, sino que el día de mañana, si pierdo completo la audición, un implante coclear, es algo excelente, es una calidad de vida para el paciente. La verdad que es hermoso, es muy satisfactorio trabajar en esto y ver cómo evolucionan los pacientes. Ahí te hago 2 preguntas que quizás sirven para que todos conozcamos un poquito más. Una, por ahí creo de que hay cierta creencia o ciertos desconocimientos si vos algo dijiste. Si es para personas de cualquier edad o a partir de qué edad, porque por ahí quizás solo está relacionado con los nenitos o nenitas que nacen con dificultades para oír. Ese es uno. Si es para cualquier momento, en cualquier edad, si el caso da y las condiciones dan, se puede hacer un implante coclear. Y la otra, también medio parecido, pero distinta, que tiene que ver con lo clínico, no sé, por decirlo de alguna manera. Para una persona que tiene cualquier tipo de sordera o disminución auditiva, ¿cabe un implante coclear o no? ¿O tiene que haber determinadas características? Bueno, hay 2 puntos, doctora. Primero, en cuanto a la edad. Sí. La edad hoy, desde el año de vida hasta los 90 años, es paciente que tiene una cierta pérdida auditiva y necesita un implante coclear, se puede indicar un implante coclear. Está bien. Si tiene más de 90 años, también se puede. Bien. A ver, ¿cuál es el tema? Hay que ver cada paciente en particular. ¿Por qué? Porque hay otras patologías que hay asociadas y a veces las disminuciones de la audición, las pérdidas auditivas,
están asociadas a otras cosas. Claro, ¿sí? claro. Entonces, eso, obviamente que todo paciente se hace, hoy por hoy, ahí se puede llegar al cerebro para dar audición en, te diré, el 99% de los casos. ¿Está bien? Sí. Depende qué caso tiene, depende qué patología tiene, depende cómo ha perdido su audición. Nosotros hacemos toda una evaluación para ver qué es lo que necesita el paciente para escuchar. Bien, ¿Está bien? bien. Pero sí, hoy por hoy te diría, casi el 100% de los pacientes se puede hacer un implante coclear a cualquier edad, ¿sí? Obviamente que nosotros para llegar a ese implante hacemos muchos estudios para definir si es lo que al paciente le va a ayudar o no. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahí va el tema. Bien. Ahora, hay ciertas patologías que es un poco más complejo ya meternos a hablar eso, porque, por ejemplo, vos tuviste un traumatismo, tuviste un accidente y se te cortó, por ejemplo, se cortó el nervio auditivo, ¿sí? Es un paciente que yo le pongo el implante coclear y no me sirve el implante coclear. Claro. ¿Por qué? Porque yo necesito que el nervio, porque es lo que yo le decía, el que escucha es el cerebro. Claro, Entonces yo necesito ese nervio que va del oído al cerebro, lo necesito sí o sí. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo le pongo el implante coclear y ese nervio no está, ya sea por un tumor, ya sea por un accidente o por lo que fuere, y la información que ya le dé al oído no le va a llegar al cerebro. ¿Sí? Entiendo. En ese caso sí hay otro implante, que es un implante de tronco, que es un implante que se pone electrodos ya intracraneano adentro del tronco encefálico para saltear ese nervio. Claro, ¿sí? claro. Entonces ya estamos hablando de algo más extremo, ¿sí? Que no tiene la misma respuesta que tiene el implante coclear, pero para que veas que hemos ido más allá todavía. O sea, por eso te digo que el implante coclear ha sido un avance tan grande que hasta nos ha llevado a buscar opciones de meternos más adentro todavía. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, la verdad que ese es uno de los avances más grandes, que es lo que yo te decía, ¿no? Bueno, gracias, Doc, Que... querido. Me cuesta decirte doctor, porque la verdad nos conocemos hace más de 30 años. Y yo decía, te contamos además, Seba, querido, acá en la Gaceta Play solemos hacer notas de tucumanos que se fueron a otros lares, ya sea a otras provincias o a otras partes del país, y que, bueno, se fueron en busca de trabajo, de triunfar en algo de lo que haces, y vos, bueno, creo que sos uno de los grandes profesionales en otología y en esto que tiene que ver con los trasplantes cocleares, y para mí un gusto presentarte y que puedas contarnos tu tarea acá, ¿no? Además como tucumano triunfando en este caso en Buenos Aires. Así que gracias, Chinito, querido. Muchas gracias y gracias por acordarse este día. Yo creo que lo más importante de todo es llevar información a la gente. Totalmente. Es importante que la gente sepa que existe, sepa que hay, que no tengan ese requemor de decir no voy al otorrino porque a ver si me da un audífono. No, tienen que entender que esto es calidad de vida, informar a la gente, que la gente sepa que existe, es importante. Entonces este trabajo de ustedes también es muy, muy interesante, porque es una pata que a nosotros nos ayuda muchísimo a hacer llegar a la gente esto, porque en la prevención y en el diagnóstico temprano está el mayor éxito que tenemos nosotros, porque nosotros podemos hacer mucho como médicos y demás, pero si nosotros llegamos temprano a todo eso, podemos ayudar muchísimo y el paciente se puede beneficiar el doble con un implante coclear o cualquier ayuda auditiva que pueda tener. Entonces, la verdad que les agradezco que se acuerden de este día. Para nosotros es muy importante que la gente conozca todo, porque todos conocemos un paciente, todos tenemos un familiar, un amigo que está en esa situación y por ahí le hace falta un empujón para saber que existe y que hay algo mejor. Totalmente. Gracias, amigo querido. Te mando un abrazo gigante. Ojalá pronto podamos darnos el abrazo personalmente de nuevo. Que estés bien. Abrazo, hermano. Abrazo, Te mando un abrazo muy grande. Abrazo Saludos grande. a todos por ahí. Dale, gracias. Chao, chao.